Hola a todos, saludos, bienvenidos a este episodio de este podcast, Noche de Misterios. Emitido a través de Radio Cosmos, reciban un cordial saludo. Soy Mauricio Estuardo y este es el episodio número 1 de este podcast. Un programa donde investigamos y tratamos a fondo misterios del mundo, la vida y el universo. Hoy iniciamos con esta que será la serie titulada Los años desconocidos de Jesús de Nazaret, un viaje a fuentes desconocidas de Jesús. Este episodio número 1 se titula Los años desconocidos de Jesús de Nazaret. Así es que, comencemos. Pese a que en la Biblia únicamente se menciona un poco de la niñez de Jesús y sus enseñanzas a partir de los 30 años. Oficialmente no existe información sobre qué pasó durante los 12 y 30 años de su vida. Aunque la historia oficial no lo menciona, hay evidencias que sugieren que Jesús pasó varios años en Oriente antes de comenzar con su ministerio. Según algunos relatos, Jesús viajó allí para estudiar con los sabios y maestros espirituales de esa región. Además, hay también hipótesis que sugieren que Jesús visitó Europa durante su juventud. Según estas hipótesis, Jesús habría llegado con el mismo fin de aprender nuevas enseñanzas espirituales en este continente. ¿A qué lugares específicamente se supone que viajó Jesús de Nazaret para enriquecer su conocimiento espiritual? ¿Qué evidencias hay que respalden estas hipótesis? ¿De dónde obtuvo su conocimiento espiritual? Descubrámoslo a continuación. Bien, antes que todo es importante aclarar que en ningún momento se pretende desprestigiar o menospreciar la figura de Jesús de Nazaret. Únicamente estamos buscando y analizando alguna información que para muchos es desconocida y todo lo que se aborde podría incluso enriquecer y acercar un poco más a conocer quién fue Jesús de Nazaret. Según la Biblia, como es bien sabido, tenemos una mención de Jesús en su niñez, y fue a los 12 años específicamente, cuando se nos menciona en la Biblia que él se perdió y se quedó durante 4 días en el templo de Jerusalén, cuando andaba con sus papás. Esto está en Lucas capítulo 2, del versículo 41 al 51. Después de eso, ya no se menciona más de la vida de Jesús, sino hasta cuando ya él tiene 30 años, cuando ya comienza a difundir y transmitir todo su mensaje, el mensaje que ya conocemos. Pero, ¿qué pasó exactamente durante esos años, esos 18 años específicamente? Que van, como ya dijimos, de los 12 a los 30 años, cuando comienza a transmitir todo su mensaje espiritual que se nos describe únicamente en la Biblia. ¿De dónde obtuvo él todo el conocimiento espiritual para llegar a ese grado y ese nivel espiritual? Todos sabemos que cuando uno siente o tiene un llamado espiritual o considera acercarse más a Dios o en su interior, uno siente un llamado que tiene que ir por algo más, uno tiende a buscar y a encontrar conocimiento y explicaciones al respecto, como bien ya lo han hecho algunos sabios, y lo hicieron algunos sabios o iluminados en la antigüedad,
como por ejemplo Buda. Y esto hace pensar que es posible que Jesús de Nazaret haya ido en busca de conocimiento y formación espiritual para poder él tener esta información y poder llenar, digamos, esa inquietud que en algún momento pudo haberle surgido. ¿O es que acaso todo ese conocimiento y el mensaje que él tenía ya lo traía intrínsecamente? En lo personal, considero que Jesús de Nazaret fue un hombre que efectivamente existió. Históricamente hay bases que así lo comprueban. Que pienso que él aprendió y desarrolló un conocimiento espiritual muy elevado y excepcional. Lo que sí considero es que ya posteriormente las religiones se encargaron de divinizarlo y armar todo un montón de historias y suposiciones para divinizarlo y ya tener las religiones que actualmente conocemos. Hay hipótesis de investigadores antiguos y algunos eruditos del tema que indican la existencia de textos muy antiguos que indican o nos pueden dar una idea de dónde estuvo Jesús durante estos 18 años. Hay algunos textos muy reconocidos y digamos algunas obras literarias, unos libros de algunos investigadores muy reconocidos que posteriormente iremos abordando y entrando más a detalle, en donde ellos especifican y cuentan que según sus investigaciones encontraron algunos textos antiguos en algunos templos budistas en la India. Y entonces recordemos que hace más de 2500 años, al norte de la India, vivió un príncipe llamado Siddhartha Gautama, quien posteriormente fue reconocido con el epíteto de Buda, lo cual significa iluminado o despierto, y en cuyas enseñanzas se formó el budismo, como ya sabemos. Bien, esa es otra historia de la cual posteriormente hablaremos. Lo importante ahora acá es que si analizamos en la época de Jesús las enseñanzas de Buda, y no solo del budismo, también del hinduismo y otras enseñanzas orientales más, ya estaban difundidas por la India. Y si analizamos los mensajes de Buda y Jesús, vemos muchas similitudes. Ambos se enfocaban, por ejemplo, en curar enfermos, alimentaban a hambrientos, también se encargaban de buscar o encontrar la verdad, ayudar al prójimo también. También tenían una vida o instaban a tener una vida de frugalidad y algo principal era el amor en sí. Es decir, la esencia era la misma en ambas enseñanzas. Lo cual pues hace pensar también que de alguna manera Jesús tuvo que obtener todo ese conocimiento espiritual y según la semejanza de las enseñanzas de Buda y las de Jesucristo, da a pensar que él pudo haberlas obtenido a través de todas estas enseñanzas en la India. Adicionalmente a ello, hay algunas hipótesis sobre que Jesús de Nazaret viajó a Inglaterra. Esto debido a que José de Arimatea, recordemos que él era el tío de Jesús, y que según la Biblia él fue quien bajó su cuerpo de la cruz y lo colocó en su tumba después de la crucifixión. Se sabe que José de Arimatea era un comerciante de estaño y viajaba mucho a Inglaterra. Algunos estudiosos indican que hay textos antiguos de Glastonbury que indican que Jesús le acompañaba en sus viajes a Inglaterra.
y que Jesús obtuvo enseñanzas de los celtas y druidas de esa región, cuyas enseñanzas tienen similitud con el cristianismo. También se ha llegado a indicar que después de la crucifixión de Jesús, Jesús de Arimatea llevó el Santo Grial a Inglaterra y lo escondió allí. Quizá por eso mismo es que el poeta William Blake escribió al respecto de la posible visita y estadía de Jesús en Inglaterra. Él tiene un poema que habla o menciona esto, el cual invito y sería bueno que ustedes también pudieran leerlo y verlo por ustedes mismos. Adicionalmente a ello, y viene relacionado con esto, es que hay una investigación muy profunda y muy a fondo de un escritor español, o mejor dicho, un investigador español llamado Andreas Faber-Kaiser, quien indica en su libro, el más famoso, Jesús no murió en la cruz y vivió en Cachemira. Y este libro indica que efectivamente pues Jesús no murió en la cruz, en la crucifixión, sino que José de Arimatea, al ser su tío, le ayudó a escapar. O sea, él no estaba muerto después de la crucifixión, cuando él lo bajó. Él todavía seguía vivo, entonces lo ayudó a escapar a una zona al norte de la India llamado Cachemira. Es un tema muy interesante y hay muchos más datos que ya iremos abordando más adelante. Por otra parte, con base en los textos antiguos encontrados en cuevas de Qumran, una región de Israel a orillas del Mar Muerto, se indican en estos textos historias que podrían vincular a Jesús de Nazaret con los esenios. Recordemos que los esenios eran una secta revolucionaria de la época de Jesús, y en dichos escritos está el manuscrito de guerra, donde se menciona la preparación de una guerra contra Roma para liberar al pueblo de Israel de la opresión. Y que este movimiento sería liderado por un Mesías, el cual podría ser Jesús. Además, muchas enseñanzas de los esenios tienen similitud con las de Jesús. También ellos mencionaban la frugalidad, el amor al prójimo, obediencia de la Torá. Entonces, es posible que Jesús haya estado influido por los esenios, es lo que se considera. Además, a Jesús de Nazaret lo crucificaron por revolucionario. Bien es sabido que los romanos antiguos no crucificaban por blasfemia, sino por iniciar una revolución, como bien lo hizo Jesús. Entonces, es importante también recalcar que esto podría ir en contra de las enseñanzas de Jesús, ya que su mensaje fue de paz y de amor. Entonces, también no se sabe exactamente, puede ser contradictorio que él haya querido como adentrarse o formar parte de una guerra contra Roma, cuando todos sabemos muy bien que su mensaje siempre fue de paz y de amor. Bien, entonces eso ha sido, digamos, básicamente una pequeña introducción. Y a modo de conclusión, según todo esto, podemos decir que existen 18 años de Jesús de Nazaret que son desconocidos y no hay información oficial que indique dónde pasó o dónde estuvo todo ese tiempo. Es posible que durante ese periodo Jesús de Nazaret haya podido instruirse y obtener experiencias y enseñanzas que le hayan contribuido a enriquecer su conocimiento espiritual, con el cual formó su mensaje de paz y amor al prójimo. Pues bien, esta es la información. No me crean nada a mí. Es lo que está ahí, lo que se dice. Hay algunas fuentes que así lo mencionan, pero sí es curioso el pensar que si en la Biblia no nos dicen nada de lo que sucedió de los 12 años a los 30, y nos ponemos a pensar que pues, él tuvo que estar en algún lado, que hizo durante todo ese tiempo,
lo más lógico es pensar que él tuvo que instruirse y durante ese tiempo él tuvo que aprender muchas cosas, tuvo muchas experiencias que le ayudaron a llegar al nivel espiritual que ya todos conocemos, que se mencionaba en la Biblia, que comenzó a difundir a partir de los 30 años. Entonces, ahí está la información. Cada quien puede sacar sus conclusiones. Solo ahí está. Pueden tomar la información, analizarla y ya sacar sus propias conclusiones. Muy bien, y eso es todo por ahora. Una pequeña introducción sobre los años desconocidos de la vida de Jesús. En siguientes episodios iremos abordando más a fondo estos temas, así es que aprovecho para indicar que el próximo episodio de la siguiente semana será Jesús estuvo en la India. Bien, y recuerden que pueden obtener más información y demás detalles de nuestro contenido, actividades y sobre los demás temas que iremos tratando a través de nuestras vías de comunicación. El WhatsApp en el más 502 47 24 17 90. Redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Ahí está, a través de Radio Cosmos, Noche de Misterios. Y también los demás perfiles de podcast, Xenomedia, Spreaker, Spotify, Google Podcast y otros. Bien, así que los invito a que dejen sus comentarios, que indiquen qué les pareció esta información, o tienen alguna información adicional que puedan compartir y podamos ir interactuando sobre este tema y sobre los demás temas que vienen. Así que sin más nada que decir por ahora, me despido. Muchas gracias por su sintonía, por acompañarnos en este episodio, por estar ahí. Nos encontraremos en una nueva ocasión en este programa Noche de Misterios, porque en este universo nada es lo que parece. Soy Mauricio Estuardo, que estén bien, adiós.